Hola amigos, ¿cuánto tiempo tienes asistiendo a la iglesia? Y si te hago una pregunta un poco más profunda y eres sincero contigo mismo, ¿cómo contestarías a la siguiente pregunta? Pensando en un domingo regular, presencial, ¿te levantarías con ganas de ir al templo y de estar allí? Y esto no lo digo porque vayas por costumbre, sino más bien por el verdadero gusto de estar allí, como cuando sales con tus amigos de paseo o te gusta ir a ciertos lugares. Si sientes ese gusto de estar ahí en el templo, y por qué sí o por qué no. ¿Y qué pensaría Jesús de eso? Ahora pensando en las cosas que Jesús tenía que decir de las 7 iglesias que vemos allí en Apocalipsis, podríamos ver algunas cosas positivas o negativas. ¿Qué crees que Jesús pensaría de nosotros como su iglesia? ¿Qué diría que es bueno de nosotros y qué diría que no es muy bueno? En este estudio estudiaremos 2 cartas de aquellas que se escribieron a esas 7 iglesias allá en Apocalipsis y ver el mensaje que nos tiene para nosotros en cuanto a la victoria final de la iglesia. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, por que nos permites, Padre, otros momentos de estudio bíblico, Padre, sobre la iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender estos pasajes bíblicos, Padre, a saber aplicarlos a nuestra vida diaria, Padre. Y, Padre, que podamos como iglesia ser modelos en esto, Padre, y en lo que tú quieres que nosotros seamos y hagamos, Padre. Guíanos, Padre, en estas verdades y te ruego bendición por cada uno de los que escuchan este mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las 7 iglesias que vemos aquí en Apocalipsis se encontraban en Asia, lo cual era una provincia romana. Y al leer estas cartas en los capítulos 2 y 3, podemos pensar que también están escribiéndose a las iglesias cristianas en la actualidad. Veamos pues la carta de la iglesia en Éfeso, lo cual era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Y al ver esta carta y las demás cartas, podremos ver que el Señor da expresiones de alabanza o exaltaciones por las obras buenas de la iglesia. Y aunque también da palabras de desapruebo y exhortación. Vamos pues a considerar esas palabras buenas y de expresiones positivas por el Señor y también sus promesas, lo cual hace mención al final de estos pasajes. En este caso de Éfeso, veamos que una iglesia leal asegura la victoria y bendiciones del Señor. Leeré lo que dice la carta en Apocalipsis capítulo 2, de los versículos del 1 al 7, que dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para iniciar, veamos que el Señor Jesucristo se presenta aquí en la carta. Él es el que se describe aquí como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, pues es el que está en medio y activo en cada iglesia. Y bueno, para poner esta carta en contexto histórico, es importante saber que la iglesia en Éfeso estaba en un lugar donde se adoraba mucho a la diosa Diana. Era un lugar muy pagano y lleno de superstición y encantamientos. Sin embargo, vemos que el Señor exalta a la iglesia en Éfeso aquí, lo cual nos debe impulsar y nos debe de servir como ejemplo a nosotros como iglesia el día de hoy. Aunque esos dioses paganos que vemos el día de hoy que nos rodean son diferentes. ¿Qué características notaron aquí en este pasaje
que nos ayudarán a vivir victoriosamente en ese ambiente semejante. ¿Podrás notar 5 aquí en este pasaje? Seguramente pudiste notar que trabajaban duro, perseveraban, eran pacientes, eran fieles, tenían valor. Esta es una iglesia que persevera y se guarda del mal. ¿Será que el Señor podrá decir lo mismo de nosotros el día de hoy como iglesia? Seguramente perseverar y guardarnos del mal es una clave para la victoria final de la iglesia. Pero a pesar de todas esas características positivas que menciona el Señor, Éfeso estaba cayendo en un error que podría afectar su fidelidad que menciona este pasaje. Según el versículo 4, ¿cuál era? Es claro que el Señor llama la atención a su frialdad en su primer amor o en ese amor, o tal vez su frialdad espiritual, lo cual afecta toda nuestra obra y nos puede colocar en un lugar donde podemos caer y serle desleal a nuestro Señor. Pero también vemos en esta carta que el Señor menciona otra cosa positiva de esta iglesia. Y esto es que se apartaban de falsas doctrinas. Una iglesia que va hacia la victoria final se aparta de las falsas doctrinas. Notemos que este pasaje hace mención de unos apóstoles y también los nicolaitas en el versículo 6, que eran 2 clases de personas que con su conducta y doctrina hacían mal a la iglesia. Estos tales nicolaitas tenían una postura que no agradaba a Dios para nada. Y usaban el cristianismo para actuar de una manera inmoral. O sea, que no les importaba hacer las cosas que iban en contra de la palabra de Dios con tal de que se sintieran bien. El Señor aquí menciona que Él aborrece esas obras. Y por eso menciona que los efesios hacían bien al no seguir esas posturas. Podemos ver que las sectas falsas no son propias de nuestros tiempos en el día de hoy, sino que siempre han existido. ¿Y cómo imaginas que se compararía esos nicolaitas en ese entonces con una secta o incluso grupos cristianos el día de hoy? ¿Será que hay grupos que se dicen cristianos y que actúan inmoralmente, defendiendo que están bien sus acciones? ¿Crees que eso afectaría el testimonio del cristiano? Aquí en este pasaje el Señor Jesús resalta el hecho de ser firmes en nuestra doctrina y hace una promesa en este pasaje a los que perseveran. ¿Lo pudiste notar al final de esta carta? El mensaje de la iglesia incluye una promesa para quien depende de Dios. Es para una iglesia que triunfa en medio de las circunstancias por las cuales se encuentra o las que está rodeada. Y la promesa es: al que venciere le dará de comer del árbol de la vida. Dios puede dar a su pueblo todo lo que necesita, pero espera que su pueblo viva una vida victoriosa. Ahora pasemos a la segunda carta de nuestro estudio, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, de los versículos del 7 al 13. Y aquí nos presenta la iglesia de Filadelfia. Y no me refiero a la ciudad de Filadelfia de Estados Unidos, sino me refiero a la antigua ciudad de Filadelfia que se encontraba también en Asia. Y el Señor aquí tiene mucho por qué alabar la obra de esta iglesia. De hecho, no se ve ninguna queja de la iglesia en sí. Y nos permite a nosotros como iglesia aprender mucho de su ejemplo y cómo vivir victoriosamente. Otra clave o característica de una iglesia vencedora que va hacia una victoria final, aparte de ser leal, es una iglesia que guarda la palabra así como lo hizo esta iglesia. En esta carta se destacan 2 características o 2 cosas muy grandes en esta iglesia. Vamos a ver cuáles son. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Igual que la otra carta, vemos que el Señor se presenta a la iglesia en el primer versículo como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué menciona aquí el Señor en el versículo 8 de esta iglesia? ¿Qué habían hecho? ¿Y qué promesa hacía a esta iglesia como reconocimiento? ¿Cuál sería la evidencia de su victoria? ¿Y a quiénes iba a entregar? El Señor les había puesto delante una puerta abierta de oportunidad para predicar, la cual nadie podía cerrar. Y esta iglesia de Filadelfia hizo justamente eso. Y aunque fuera una iglesia de poca fuerza y enfrentaban una persecución muy fuerte por parte del emperador Dominiciano, ellos no negaron ni dejaron de predicar el nombre de Cristo. Y es por eso que el Señor dio una promesa de guardarlos y entregar a esas personas que les hacían daño y se postrarían a sus pies. Vemos que esta iglesia no dejó de proclamar ni predicar el nombre de Cristo. Y de esa manera, igual nosotros debemos de ser una iglesia que se mantiene fiel y constante en la proclamación. Pero luego también podemos notar que esta iglesia se le exhorta a apartarse de falsas doctrinas, que vemos ahí en el versículo 11 al 13. Una iglesia victoriosa se aparta de las falsas doctrinas. Dice el versículo 11: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Jesús aquí los insta a que sigan firmes en lo que creen y viven. Y de aquí surge su promesa alentadora y fiel. ¿Cuál es su promesa? En este versículo vemos que el Señor les daría un señalamiento especial a esta iglesia, dándoles seguridad e identidad, en lo cual los llevaría a esta iglesia a dar un testimonio del Señor por muchos siglos. Entonces, así podemos concluir que la iglesia que vence es la iglesia que persevera a pesar de las muchas amenazas del mundo y que guarda la palabra de Dios y su testimonio delante de los demás. Y aunque estamos hablando de la iglesia, deberíamos de reconocer que esto también es mención a cada uno de nosotros individualmente como miembros de la iglesia. ¿Lo estamos haciendo así? Recuerda que como miembros de la iglesia, nuestra conducta y acciones también son parte de la iglesia y como resultado nos llevaría a una victoria final. ¿Qué amenazas enfrentas tú o tu iglesia el día de hoy? ¿Y cómo podrás tú o nuestra iglesia librarse de esas amenazas en este día? Ahora, imagina que todos los miembros de la iglesia fueran como tú. ¿Crees que tu iglesia sería partícipe de una victoria total? Piénsalo y reflexiona en eso. Espero que así sea y que nuestras vidas sean dignas de reconocimiento total por nuestro Señor, así como lo hace mención en estos hermosos pasajes. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre santo, te doy por estos momentos que nos permitiste de estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, por estas enseñanzas, Padre, y porque nos enseñas, Padre, algunas características que tenemos que tener como iglesia, Padre, y también como individuos de esa iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber poner todas estas cosas en práctica, Padre, a saber reflexionar nuestras vidas propias y hacer los cambios necesarios, Padre, para poder honrarte cada día de nuestras vidas, Padre. Y Padre, si hay alguien que aún no te conoce, te ruego que muevas sus corazones, Padre, para que así lo hagan ellos también, Padre, y te reconozcan y como único y suficiente Salvador de sus vidas, Padre. Y te ruego, Padre, por el perdón de nuestros muchos pecados, y te ruego que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente cada vez más y más. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima.